Que el Cristo de la gloria bendiga sus vidas de una forma especial. Es el pastor Gilberto Montes de Oca y agradezco al Espíritu Santo la oportunidad que nos brinda de estar una vez más en su presencia y de glorificar su precioso nombre y de recibir su palabra que tiene para todos nosotros, la cual se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2 versículos del 1 al 7. Si le es posible tener ahí su Biblia, el versículo, le invito a que lo haga. Si no, pues escuche especialmente con atención la bendita palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice la Biblia de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre amado, muchísimas gracias por tu presencia. Te adoramos, te damos toda la gloria y honor. Te pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, para entender tu gloriosa palabra. Te rogamos, Señor, que todas las personas que escuchen este sermón, Señor, se arrepientan de sus pecados, crean en Jesucristo como Señor y Salvador. Que todos entendamos, comprendamos que no debemos dejar nuestro primer amor, que entendamos que las ocupaciones de la obra de Dios y el celo por la sana doctrina no justifican que dejemos nuestro primer amor, que seamos motivados a volvernos a Cristo en arrepentimiento para que Cristo no quite nuestro candelero de su lugar. Háblanos, Señor, rompe las cadenas, las ataduras, haz milagros, haz prodigios, transforma vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato toda operación de las tinieblas, ato todo espíritu antagónico en el nombre de Jesús de Nazaret. Los echo fuera de estos medios, fuera de cada región donde están escuchando esta palabra, fuera ahora mismo, fuera de esta región también, y no vuelvan más, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Padre amado, usa mi vida y la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El título de este sermón: una línea en casa. Se cuenta la historia de 2 hermanas solteras. Vivían en la misma casa por mucho tiempo, con una hermosa armonía como hermanas. Sin embargo, llegó el día desafortunado en que tuvieron una pelea tan fuerte que decidieron dejarse de hablar. Vivían en la misma casa y ninguna de las dos estaban dispuestas a irse a otro lugar para vivir. Entonces decidieron hacer lo siguiente: dibujaron una línea que separaba la casa, la pequeña casa donde vivían, estaba ahora separada en 2 partes. La línea separaba, por supuesto, y que de cada lado cada quien tenía su cama, cada quien tenía su espacio. Todo estaba dividido a la mitad, incluyendo la chimenea y hasta la puerta misma. No se hablaban, se cuidaban de caminar solamente por su espacio sin tocar la otra mitad. Estaban en la misma casa, pero estaban separadas. Estaban en la misma casa, pero estaban peleadas. Estaban en la misma casa, pero no se amaban, no se hablaban. Incluso procuraban ni siquiera mirarse.
En la oscuridad de la noche, al estar cada una en su cama, listas para dormirse, cada una escuchaba la respiración de su enemiga. Por años vivieron así, en un sombrío silencio, odiándose, ignorándose, cada una pensando que tenía la razón en contra de la otra. Tal parecía que cada quien sería feliz si se muriera la otra hermana. Vivían separadas, reitero, en el mismo techo, en la misma casa, pero sin amor, separadas, divididas, con una línea en casa. Ninguna de las dos estaba dispuesta a dar el primer paso de la reconciliación. Ninguna de las dos quería ser la primera que pidiese perdón. Las dos pensaban que la otra era la culpable y por tanto debía pagar por ello. Ambas se castigaban con el látigo de su desprecio mutuo. Habían descuidado terriblemente su relación de hermanas. En lugar del amor que debían tenerse, ahora se odiaban, lo cual era atestiguado por una línea en casa. Una línea que no solamente dividía la casa, sino era una consecuencia de que sus corazones ya estaban divididos. Ya no había amor la una por la otra. Estaba dividido su corazón, por lo cual la casa era una consecuencia, una línea en casa. Estas personas, en lugar del amor que debían tenerse, ahora se odiaban. Ellas pensaban que estaban bien, pero habían dejado de amarse. Ya no había amor. El libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, nos habla de los cristianos, de una iglesia que pensaban que estaban bien, pero realmente habían dejado de amar a nuestro Señor Jesucristo. Así como estas dos hermanas trazaron una línea en su casa, los cristianos de Éfeso habían trazado una línea que los separaba de nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente Cristo estaba en casa, aparentemente Cristo estaba en sus labios, pero no estaba en sus corazones. Cristo estaba en sus obras, pero no estaba en el amor que le debían profesar a nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue dejado en el otro lado de la línea. Trazaron una línea y Cristo quedó del otro lado. Esos cristianos pensaban que sus obras y su trabajo para Cristo eran suficientes para mostrarle su amor, pero estaban equivocados. Cristo quería su amor antes que sus muchas obras. Ellos pensaban que sus obras y sus muchas cosas que hacían por Cristo era suficiente para demostrarle su amor, pero no era suficiente. No todas las personas sirven por amor. Hay personas que sirven por vanagloria, que sirven por prestigio, que sirven por fama, que sirven por dinero, que sirven por lucro, que sirven por diferentes circunstancias, pero pocos son los que sirven por amor. Aleluya. Cristo quería que le sirvieran por amor. Los cristianos de Éfeso estaban sirviendo a Jesucristo, pero evidentemente perdieron el enfoque. Se les olvidó por qué hacían lo que hacían. A los cristianos se les olvidó que lo que hacían debían hacerlo, reitero, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Tenían obras, pero ya no tenían amor. Tenían teología, pero ya no tenían amor. Sufrían, pero no por Jesucristo, sino por jactancia propia, por aparentar una falsa espiritualidad. Por aparentar, quiero decir, una espiritualidad. Su amor por Cristo era un amor solo de labios. Por eso el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, de parte del Espíritu Santo, escribió: hay un pueblo que de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Su amor por Cristo era solo de labios. La iglesia en Éfeso, su amor sincero por Cristo ya no existía. Su amor se esfumó con el polvo del mundo y de la vanagloria. Pero ¿qué les pide Jesús a la iglesia en Éfeso para que puedan salir de esa terrible condición espiritual?
¿Qué nos pide Jesús a nosotros en esta época para que realmente lo amemos en la medida que debemos amar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las lecciones que esta carta que fue escrita para los Efesios, en esta porción bíblica, quiero decir, fue escrita para la iglesia en Éfeso? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender? La lección que advierte que las buenas obras no son sinónimo de avivamiento. Las buenas obras no son sinónimo de amor a nuestro Señor Jesucristo. Libro de Apocalipsis, su autor Juan, uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Juan, también autor de un evangelio y de 3 epístolas universales. Apóstol Juan escribió Apocalipsis del 90 al 96 después de Cristo. Capítulo 1, versículo 9, atestigua que en esos días Juan estaba preso en la isla de Patmos por causa de nuestro Señor Jesucristo, es decir, por causa de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de su fidelidad a Cristo fue puesto como un arraigo, como un encarcelamiento, valga la expresión, pero en la isla de Patmos. En esos días Domiciano era el emperador romano, que él fue emperador del 81 al 96 después de Cristo. Había ya una persecución que se había gestado en el imperio romano, por cuanto Nerón había iniciado esa persecución año 64 después de Cristo. Pero ahora, 30 años después aproximadamente, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, ahora se encontraba Domiciano, este emperador que él se autoproclamó como Señor y Dios, Dominus et Deus en el latín, y proclamó por todo el imperio de Roma que las personas en el imperio tenían que reconocer que el César es el Señor y que el César es Dios. La iglesia de Cristo, aquellos cristianos aquellos que se servían a Cristo, aquellas personas que se convirtieron a Cristo, aquellos discípulos de Cristo, jamás iban a doblar sus rodillas delante del César, por lo cual sufrieron vituperios, encarcelamientos, persecuciones. Muchos murieron en aquella época. Ya se estaba gestando, como decía, una persecución en todo el imperio romano, y en medio de esta persecución habían muchas interrogantes escatológicas, es decir, de la profecía de los últimos tiempos, interrogantes teológicas. ¿Qué va a pasar con nosotros si morimos? ¿Habrá una eternidad? ¿Habrá vida eterna? ¿Habrá una ciudad celestial? ¿Veremos a Cristo otra vez? Estas y otras interrogantes son respondidas aquí en el libro de Apocalipsis. ¿Habrá un juicio para el malvado? ¿Habrá un juicio para aquellos que nos están persiguiendo? ¿Habrá un juicio para Satanás? ¿Qué pasará en los últimos tiempos? Esto es respondido en el libro de Apocalipsis. Y el Señor Jesucristo le ordenó a Juan que escribiera a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Apocalipsis 1:11: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El apóstol Juan vivió los últimos años de su vida en Éfeso. Aleluya. Fue el único de los apóstoles, por cierto, que murió de muerte natural. Amados hermanos, aquí dice la Biblia, versículo 2 que leímos: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, el trabajo en la obra de Dios no justifica dejar el primer amor. El Señor le testifica a la iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y la paciencia que tienes. La iglesia en Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Allí predicó al final de su segundo viaje misionero, y específicamente y con mayor plenitud en su tercer viaje misionero. En el año 62 después de Cristo, el apóstol Pablo, estando preso en Roma, escribió una epístola a la iglesia en Éfeso. Pablo les recuerda que ellos ya tenían vida en Cristo. Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una iglesia naciente, una iglesia prosperada espiritualmente, una iglesia que buscaba la plenitud del Espíritu Santo. Pablo también les anima a que sean llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 le escribió a la iglesia en Éfeso: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien
sino sean llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, 3 décadas después, la iglesia en Éfeso había perdido su primer amor. Año 62 después de Cristo, el apóstol Pablo escribió a una iglesia que estaba en victoria. Había situaciones adversas, es verdad. Les habla acerca también del gran misterio que fue revelado, que los gentiles fueron injertados a la bendición que había para la salvación de todas las naciones. Aleluya. También es revelado, aleluya, los dones ministeriales, los dones de Cristo para la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, la unidad de la iglesia. También es revelado aquella gran batalla espiritual que está en los aires contra Satanás y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el capítulo 6 de Éfeso también se habla acerca de la armadura del cristiano, que tenemos que estar preparados para defendernos y estar firmes. Aleluya. Y cuando venga el día malo, tomar las armas que Dios nos ha dado para la gloria de su santo nombre y permanecer firmes para la gloria de Cristo. Aleluya. Pero ahora, 3 décadas después, del 90 al 96 después de Cristo, esta iglesia estaba en una decadencia espiritual. Aparentemente estaba llena de vida, estaba llena de obras, su calendario estaba muy abultado, su teología era exquisita, se podía decir, pero el Dios de la teología ya no estaba con ellos. Tenían conocimiento de la teología, pero no tenían conocimiento del Cristo vivo. Ya se había vuelto una liturgia prácticamente muerta en sus vidas, por lo cual habían descuidado la comunión con nuestro Señor Jesucristo, habían descuidado ese amor por nuestro Señor Jesucristo. Ahora la iglesia en Éfeso necesitaba un avivamiento espiritual. Hay iglesias que han empezado y empezaron con un gran avivamiento espiritual. Pasaron los primeros años, el Señor empezó a salvar personas, hizo grandes milagros en las vidas, milagros y portentos y grandes maravillas en su iglesia. La iglesia, los cristianos, los jóvenes, los niños estaban contentos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay congregaciones que ya necesitan un avivamiento espiritual. Han descuidado su comunión con el Dios eterno. Ellos se autojustifican y dicen: es que eso no es para mí, es que estamos en otra época, es que soy un hombre muy ocupado, es que Dios sabe mi necesidad, es que Dios sabe que necesito tiempo extra para trabajar y para sostener a mi familia. Miren, pero mientras tú estás trabajando, estás descuidando lo más importante, que es tu alma, es tu relación con nuestro Señor Jesucristo. Oh, amado hermano, es que Dios sabe que necesito que reparar ese motor, que necesito cambiar ese motor, necesito cambiar esa transmisión de ese vehículo, porque necesito hacerlo hoy mismo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Pues mañana puede ser demasiado tarde. Hay un motor que hay que reparar, es el motor de tu corazón. Hay una transmisión que necesita ser cambiada, en la transmisión de tu corazón, para que puedas comunicarte con el Dios eterno y puedas sensibilizarte a la voz del Espíritu Santo y puedas estar en la quietud de tu corazón buscando a Cristo a través de su palabra. Alabado sea Dios. Necesitamos un avivamiento espiritual, necesitamos el soplo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas una vez más, para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Muchos han colgado la Biblia, ya no la leen. Leen algunos versículos que aparecen en las redes sociales y eso se los saltan, porque les gustan más los chismes, les gusta ver lo que está haciendo el vecino, las fotografías que ponen, los restaurantes donde van. Ahí el perfil que demuestra prosperidad, que demuestra éxito. Y en las personas empezamos a poner nuestra mirada en aquellas personas que aparentemente tienen éxito. Oh, aquel hermano, tanto éxito que tiene, ¿cómo le hará para tener aquella troca? ¿Cómo le hará mi hermana para tener ese vestido? ¿Cómo le hará mi hermano para tener esos zapatos? Mira qué tremenda casa tienen ellos. Y entonces ellos se sienten que están en un vacío material, pero no solamente están en un vacío
vacío material, están en un vacío espiritual, porque han querido materializar la bendición del Dios eterno, siendo que la palabra del Dios Todopoderoso dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, aleluya. O sea que Dios nos bendice. Joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, aleluya. Dios cuida de su casa, Dios es fiel, Dios es misericordioso, aleluya. Pero su iglesia ha empezado a mirar al mundo porque ha dejado de mantener una comunión con Jesucristo. Nuestro Señor ha dejado de amarlo. Dice con los labios que lo ama, pero no lo ama. Sus hechos dicen exactamente todo lo contrario. Sus labios insisten en decir que lo ama. Algunos que todavía dicen que lo ama, porque hay mucho pueblo que ya no le dice a Cristo que lo ama. Se quejan de todo mundo, se quejan de las transmisiones, se queja de la iglesia, se queja de la Biblia, se queja del mundo, se queja de su prójimo, porque han dejado de escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Cristo ya no está con ellos. Han puesto una división en su casa espiritual de tal manera que no permiten que Cristo pase a esa mitad de su vida. Ellos se han como autoencarcelado y ahora necesitan un avivamiento espiritual. La iglesia en Éfeso había perdido su sensibilidad al Espíritu Santo. O es que yo no me junto con los demás, yo no me junto con ellos, yo soy de otra estirpe, yo soy de otra clase. ¿Qué le pasa? Yo no me junto con ellos. Una línea en casa, una línea en el corazón. Estamos en la misma casa, pero estamos divididos. Estamos en la misma casa, pero no nos hablamos. Estamos en la misma casa, pero no nos amamos. Estamos en la misma casa, pero no nos aceptamos. Estamos en la misma casa, pero hay una línea que divide. En la realidad no queremos penetrar en los demás, no queremos hacer comunión, no queremos hacer familia. Hemos puesto una coraza en nuestra familia, que nadie entre. Algunos dicen que porque no quieren ser lastimados. Todos hemos sido lastimados. El que habla también ha sido lastimado, pero nadie ha sido tan lastimado como Dios. Toda la gente dice y se preocupa lo mucho que han sido lastimados ellos, pero son pocos, o quizás nadie se da cuenta de todo lo que hemos lastimado a Dios, todo lo que lo hemos ignorado, todo lo que lo hemos dejado plantado muchas veces. Hemos lastimado a Dios, hemos ofendido a Dios. Usted dirá, el mundo lo ha ofendido, pero también la iglesia. Te recuerdo que esta carta fue escrita a una iglesia, no fue escrita a una familia de inconversos, no fue escrita a personas que no habían recibido a Cristo en su corazón y como su Salvador personal. No, mi hermano, fue escrita a personas que habían creído en nuestro Señor Jesucristo, pero se habían descuidado su vida espiritual y ahora necesitaban recuperar su primer amor. La iglesia en Éfeso producía muchos frutos en obras, pero sus corazones estaban estériles. Yo conozco tus obras, yo conozco. En el griego se utiliza la palabra oída. El apóstol Juan, dirigido por el Espíritu Santo, incluyó la palabra oída en lugar de ginosco. Mientras ginosco enfatiza mucho mejor, amados hermanos, el conocimiento de información, sin embargo, oída enfatiza mucho mejor la total claridad de visión mental, de enfoque fotográfico sobre todos los hechos de la vida tal como están sucediendo. Por eso el Espíritu Santo le inspiró esta palabra oída. Como el Señor estaba diciendo, yo conozco tus obras, las conozco al pie de la letra. Tengo una visión fotográfica, una visión microscópica. Yo te conozco perfectamente, sé lo que estás haciendo y sé por qué lo estás haciendo. Yo conozco tus obras. Por si alguien de Éfeso quería levantarse y levantar la mano y decir, permíteme, Señor Jesucristo, antes de que continúes, permíteme recordarte
todo lo que hemos hecho como iglesia en Éfeso. Hemos hecho esto y hemos hecho aquello. Hemos sufrido, hemos tenido paciencia, hemos trabajado arduamente por amor de tu nombre. No hemos desmayado. Hemos estado en contra de aquellos que se dicen ser apóstoles y los hemos hallado falsos. Estamos en contra de los nicolaitas, Señor. Hemos defendido el evangelio, hemos defendido tu palabra. Estamos fuertes en apologética, Señor. Permíteme recordarte que somos una iglesia en victoria, porque tenemos la agenda muy llena. Tenemos muchos programas en la iglesia, tenemos muchas actividades. Somos una iglesia teológica, Señor. Nos gusta estudiar, nos gusta hacer obras, Señor. Y el Señor por eso les dijo: yo conozco tus obras. Señor, pero tú sabes que yo no puedo venir al servicio por esto y por aquello y por aquello. Yo conozco tus obras. Señor, pero tú sabes que yo ofendí a aquel o ofendí a aquella, porque lo hizo primero me ofendió. Él lanzó la primera piedra y yo solamente tuve que defenderme. Yo conozco tus obras. Señor, tú sabes que en el fondo soy buena persona. Eso piensas tú, mi hermano. ¿Cómo te atreves a decir que eres buena persona delante de Cristo? ¿Cómo te atreves a siquiera mencionarlos, amados hermanos? Cuando nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, delante de su presencia. Dice el profeta Isaías, amados hermanos: no hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Aleluya. Necesitamos a Cristo. Y el Señor le dice a la iglesia en el versículo 2: yo conozco tus obras. Era una iglesia como la iglesia en la Odisea. El Señor reconoce: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Jesucristo elogia las obras y el arduo trabajo de su iglesia. Jesucristo conoce a plenitud las obras y la motivación de las mismas. Cristo observa las obras de cada cristiano en particular y de la iglesia de manera corporativa. Jesucristo no dice que hacer buenas obras sea malo de ninguna manera. Todo lo contrario, lo que es malo es dejar el primer amor. ¿Cómo, hermano? O sea que las obras no significa que amo a Dios. Hermano, yo hago muchas obras porque el que hace más obras ama más a Dios. A la luz de este pasaje, no es cierto lo que estás pensando. Las obras no es equivalente a amar a Dios. Obras no es equivalente a amar a Dios. No, el Señor dice a su iglesia y le empieza a mencionar lo que hace, aleluya, en el versículo 2, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La ciudad de Éfeso estaba entregada a la idolatría y a la hechicería. En Éfeso estaba el templo de la diosa Artemisa, a la cual los romanos llamaban Diana. El templo de la diosa Diana llegó a considerarse una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se decía que una imagen de Diana había caído del cielo, o que había sido labrada de madera o ébano, que había caído de las nubes. Diosa Diana era considerada la diosa de la luna, divinar, tutelar de los campos, de los bosques y de todos los fenómenos vitales que se suponían influenciados por la luna. En Éfeso se hacían amuletos y se promovía la magia. La ciudad estaba entregada al libertinaje y al paganismo. Yo conozco tus obras. El Señor sabía dónde estaba ubicada esta iglesia, sabía lo que habían luchado, aleluya. El apóstol Pablo, estando en Mileto, advirtió y profetizó a los ancianos de Éfeso del surgimiento de falsos maestros. Hechos 20:29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces. Y aquellos que están descuidados, los lobos vienen contra esos cristianos porque están descuidados. Han descuidado primero su comunión con nuestro Señor Jesucristo. Han descuidado la comunión a través de la bendita palabra del Dios eterno. Han descuidado la oración. Han descuidado entonces también la dirección pastoral. No están siendo dejados, no se dejan pastorear, no se dejan ayudar. Están lejos de lo que Cristo está haciendo a través de la iglesia. Vienen lobos rapaces entonces contra esas personas que están descuidadas mientras está el mensaje en los cultos. Amados hermanos, ¿qué le parecería a usted personas
que estén en los santuarios, en los templos, y que mientras el predicador está predicando, mientras el pastor está predicando, ¿qué le parece? Que estén con su celular o que estén con sus tabletas, o que alguno esté leyendo el periódico, o alguna persona esté viendo una novela en YouTube, o alguna otra persona esté platicando con otra, todos ignorando al pastor. Alguien dirá: eso no es posible, pastor, eso no debe ser. Pero amados hermanos, eso pasa porque mientras están los cultos virtuales, las personas están haciendo otras cosas, no están allí con su corazón planificado para escuchar la bendita palabra de Dios. Sus 5 sentidos no están allí, amados hermanos, no están allí escuchando la palabra bendita del Señor, aleluya. Y hay un descuido entonces en lo que ellos voltearon, en lo que ellos hicieron una cosa, en lo que ellos platicaron, en lo que ellos dieron la vuelta, qué sé yo, descuidaron alguna palabra que el Espíritu Santo tenía para ellos. Y entonces, como una consecuencia, vienen lobos rapaces y tratan de entonces atacar a esos cristianos con falsas doctrinas. La iglesia, sin embargo, se mantuvo rechazando a ellos. Apocalipsis 3:6 dice la Biblia: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es capítulo 2, dije capítulo 3, capítulo 2, versículo 6. El Señor reconoció que ellos aborrecían las obras de los nicolaitas, las cuales Él también aborrecía. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Algunos dicen que ellos sostenían la herejía, que la inmoralidad sexual no afectaba la salvación personal con nuestro Señor Jesucristo. Algunos sostenían, que las personas podían pecar con pecados sexuales o de otro tipo, y que aún así seguían siendo salvos porque al cabo ya habían recibido a Jesús como su Salvador. Entonces ellos no creían en la santidad que demanda nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuestro Dios es santo, Él demanda santidad de todos nosotros. Amados hermanos, nicolaitas quiere decir, en una transliteración, vencedor sobre el pueblo. Podría expresar la conducta de un grupo que pretendía adueñarse o ejercer dominio sobre la iglesia. Era el intento de establecer jerarquías en la iglesia con el propósito de unos a otros tener dominio sobre los demás. Algunos grupos de élite espiritual, entre comillas, que querían dominar sobre el líder de la iglesia, sobre el pastor de la iglesia y también sobre la iglesia misma. Eso es del diablo. Esa doctrina era aborrecida por el Señor, y el Señor les dice: tienes esto a tu favor, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El creerse más que los demás y pisar sus derechos es algo que Jesucristo nuestro Señor aborrece. Los cristianos de Éfeso rechazaban la falsa doctrina, pero también ya habían rechazado a Cristo en sus corazones, aleluya. Para ellos su declaración de fe y doctrinas se volvieron más importantes que su comunión con Dios. Ellos tenían la doctrina escrita en pergaminos, manuscritos en aquella época, pero no en sus corazones. Ellos confesaban la doctrina, pero no la practicaban. Se enfocaron tanto en defender la sana doctrina que descuidaron su comunión con el Dios que les dio la doctrina. Yo conozco tus obras. Una línea en casa. ¿Qué es lo que te separa de Cristo? ¿Qué significa esa línea en tu casa espiritual, en tu corazón espiritual, en la congregación? ¿Cuál es esa línea que nos separa de Cristo Jesús nuestro Señor? ¿Cuál pecado no estás confesando a Dios? ¿Cuál pecado no te estás apartando de ese pecado? ¿Cuál pecado estás allí, ahí maquillando, escondiendo, dialogando con ese pecado, permitiendo que crezca? Ese pecado, ese odio, esa vanidad, esa envidia, esa rencilla en tu corazón hacia otros, ese señalamiento hacia los demás, ese pecado que está allí. Quita lo que estorbe, desaparece esa línea, una línea en casa. Si tú no has recibido a Jesús, hoy puede ser el día más glorioso de tu vida.
Dile a Jesús, perdona mis pecados. Dile a Jesús, yo creo en ti como Señor y como Salvador. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Díselo a Jesús ahora mismo. Aleluya. Padre Todopoderoso, esta es palabra tuya, Señor. Perdónanos por haber puesto una línea, Señor. Pero perdónanos por no apercibirnos, Señor, de tu presencia y poner una línea de separación entre tú y nosotros. Perdónanos como iglesia. Perdónanos, Señor, porque aún no hemos visto ni hemos percibido tu propósito para esta época, Señor. Perdónanos porque aún seguimos mareados con el mundo y con las cosas materiales. Perdónanos porque lo que más nos preocupa es salir de deudas que amistarnos contigo. Perdónanos porque lo más que nos preocupa es el dinero, pero no tu amor. Nos preocupa más el dinero que nuestra relación contigo, Señor Jesucristo. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros como iglesia, Señor. Y give us a revival, Lord. Y danos un avivamiento, Señor. Un avivamiento espiritual. En el nombre de Jesús pido por los niños, pido por los jóvenes, pido por los adultos, damas, varones de todas las edades. Pido por todas las personas, por nuestros invitados, Padre. Pido por aquellos que están escuchando este sermón en su carro, en sus casas, Padre, en sus trabajos, en donde quiera que lo estén escuchando, en el campo, qué sé yo, Señor. Pido que este sermón, Señor, toque y las vidas y produzca fruto para cada persona. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. A Cristo sea toda la gloria para siempre. Aleluya. Es el pastor Gilberto Montes de Oca y como siempre es un gran privilegio servir a Cristo mi Señor por amor a Él y también servirles a ustedes por amor a ustedes y sobre todo por amor a Cristo. Que Dios les bendiga y hasta pronto.